Buenos días a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria de este pleno de hoy, 28 de enero. Primer punto, aprobación si procede del borrador de la acta de la sesión de 22 de diciembre del 2020. ¿Alguna observación al acta? ¿Se aprueba? ¿Se aprueba, señor secretario? Segundo punto, rectificación del acuerdo adoptado por el Pleno de la sesión ordinaria celebrado el día 27 de diciembre, punto número 14, relativo a Plan Insular de Cooperación en actuaciones de garantía del abastecimiento domiciliario de agua de la isla de Fuerteventura. Señor secretario. La rectificación es que estaba mal el número del Código Seguro de Verificación y lo que se hace es rectificar el número del CSV, nada más. Es un error material, pero al haber estado aprobada el acta, por eso va como una rectificación. Se aprueba. Se aprueba. Punto número 3. Renuncia a su acta de consejero del Cabildo Insular de Fuerteventura de don Marcelino Cerdeña Ruiz. A tenor de lo descrito en la solicitud de don Marcelino Cerdeña Ruiz y que enumera sentencia 214/1998 de 11 de noviembre del Tribunal Constitucional, señor secretario, ¿consta o obra en Secretaría rectificación al respecto o se procede a la renuncia? Lo he consultado hace 2 minutos, se mantiene la renuncia, por lo tanto, se toma conocimiento de la renuncia, no lugar a votación. Se enviará certificación del acuerdo a la Junta Electoral Central para que se expida credencial en favor del siguiente en la lista. Se toma conocimiento de la renuncia del acta del consejero don Marcelino Cerdeña Ruiz, agradeciéndole los servicios como consejero de este Cabildo Insular durante todo este tiempo. Punto número 4. Reformado del Centro Polivalente del Cabildo de Fuerteventura y Biblioteca Comarcal de Gran Tarajal, contrato modificado por resolución del Cabildo 2020/3620 de fecha 7 de agosto del 2020. Señor secretario. La propuesta de la Comisión Informativa es ampliar el número de anualidades a 5 y elevar el porcentaje del gasto plurianual para el ejercicio 2021 de la inversión correspondiente al contrato para la ejecución de la obra de modificado el reformado del Centro Polivalente del Cabildo de Fuerteventura y Biblioteca Comarcal de Gran Tarajal. El importe total de la obra es de 5.280.922,74 euros y JIC incluido y se distribuye en las anualidades del 2017 al 2021 y lo que se hace es variar los porcentajes. La anualidad del 2021 sería 1.033.647, la del 20, 2.850.000 y el resto, pues, como estaba. Intervenciones. ¿Se aprueba? Se aprueba. Punto número 5. Modificación de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a personas físicas para la publicación de obras de creación literaria y de investigación de interés para la isla de Fuerteventura. Señor secretario. La propuesta de la Comisión Informativa es aprobar el proyecto de modificación de las bases primera, octava, novena, décima y decimocuarta, las bases reguladoras de concesión de subvenciones a personas físicas para la publicación de obras de creación literaria y de investigación de interés para la isla de Fuerteventura, que fueron aprobadas por acuerdo del Pleno de la Corporación el 26 de julio del 2019. El detalle lo tienen en el propio dictamen de la Comisión Informativa y en la propuesta de acuerdo que se les ha remitido. Se someterá a información pública por espacio de 30 días. En caso de no formularse alegaciones o sugerencias, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo. Intervenciones. ¿Se aprueba? Se aprueba. Punto número 6. Aprobación del borrador de Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del Cabildo Insular de Fuerteventura, expediente 2020/27.919J. La propuesta de la Comisión Informativa es que quede sobre la mesa para rectificarlo. ¿Perdón? ¿Que quede sobre la mesa? Sí. ¿Están de acuerdo? Sí. Queda sobre la mesa para la modificación. Punto número 7. Proyecto de interés insular Dreamland Studios Canary Island, declaración de interés público insular. Antes de intervenir, me gustaría, señor secretario, si podría aclarar a todos los miembros de este pleno cuál es el procedimiento para la declaración de un interés insular de estas características. Pues sí. Lo primero que hay que señalar es cuál es la propuesta que se somete a la consideración del Pleno del Cabildo Insular. La propuesta tiene varios apartados. El primero de los cuales es declarar el interés general del proyecto de interés insular Dreamland Studios con la documentación incorporada que tiene en el detalle.
Lo segundo es someter el proyecto de interés insular de Inland Studios al trámite de información pública y de consulta a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas por un plazo de 30 días hábiles del proyecto y del estudio de impacto ambiental ordinario, con la siguiente documentación que se detalla. Tercero, someter a información pública el anuncio de inicio de información pública y trámite de consulta del estudio de impacto ambiental ordinario con el contenido que se detalla. Y cuarto, publicar ese acuerdo en el Boletín Oficial de Canarias, en la sede electrónica, en el portal de transparencia del Cabildo y en los 2 periódicos de mayor difusión de la isla. Como indica el acuerdo, de lo que se trata es exclusivamente de declarar o no el interés insular del proyecto de interés insular, que es la denominación técnica que se ha presentado y que en este caso es de iniciativa particular. El procedimiento está regulado en la Ley del Suelo de Canarias, en la Ley 4/2017, pueden verlo en el artículo 128, y está regulado también en el Reglamento de Planeamiento de Canarias en el artículo 48 y 49. Lo que más destaca es lo siguiente. Lo que se trae hoy a pleno es, como indica el artículo 48 de ese Reglamento de Planeamiento aprobado por Decreto 181/2018, es declarar o no el interés insular. ¿Y cómo? Dice el artículo 48 que se elevará la petición junto con la propuesta correspondiente al Gobierno al Pleno, el Gobierno los que son de interés autonómico, voy a prescindir de ello, a los efectos de que ese órgano se pronuncie de forma discrecional sobre el interés insular del proyecto planteado. Es, por lo tanto, una decisión discrecional, no es una decisión reglada. En el caso de que se denegara el interés público, dice el apartado segundo, el órgano gestor procederá al archivo de la solicitud notificándolo al promotor. El plazo para que el Pleno tome esa decisión es de 3 meses, porque el mismo artículo dice que si hubiesen transcurrido 3 meses sin que se hubiera notificado la decisión correspondiente, la petición se entenderá desestimada por silencio administrativo. En el caso de que se declare el interés insular del proyecto, se continúa la tramitación. Y dice finalmente el apartado cuarto que la declaración de interés insular no condiciona ni prejuzga la decisión final que adopte el órgano competente. Por lo tanto, lo que se somete a pleno es exclusivamente si ese proyecto de interés insular de iniciativa particular se considera inicialmente de interés insular y así se declara, y a partir de ahí sigue la tramitación del expediente. Se lleva a cabo la instrucción del expediente. ¿En qué consiste la instrucción? Pues esa instrucción sigue 2 caminos que son como los raíles de la vía del tren que van en paralelo. Uno es la tramitación propiamente específica del proyecto de interés insular y otro es la declaración de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque los proyectos de interés insular, en este caso, como no conlleva ordenación, se somete a evaluación de impacto ambiental de proyectos. Y la decisión final de ese trámite corresponde al órgano ambiental del Cabildo Insular. No corresponde al Pleno de la Corporación. El trámite de evaluación de impacto se resuelve en la sede del órgano ambiental del Cabildo Insular, que, como bien conocen, porque lo dice la Ley Estatal de Impacto, la 21/2013, y la Autonómica, la 4/2017, es un órgano que goza de autonomía orgánica y funcional. En paralelo, lo que se hace en el caso de que se declarase el interés insular es someterlo a información pública. Artículo 49.1. Se someterá el expediente de información pública a audiencia de las personas propietarias afectadas por plazo de un mes a contar de la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de Canarias. Se anunciará en al menos 2 de los periódicos de mayor difusión de la isla y en la sede electrónica de la Administración. Con carácter simultáneo de los trámites anteriores y con el mismo plazo, dice el apartado segundo, el proyecto se someterá a informe de la Administración Autonómica Insular según corresponde y de los municipios afectados cuando estos no sean los promotores. La falta de emisión de informe no interrumpe la tramitación. Finalmente, habría que irse en paralelo, ya he dicho que sigue la evaluación de impacto ambiental. Si hubiese discrepancias, lo resuelve el artículo 50. Concluida la instrucción del procedimiento, una vez informadas las alegaciones y los informes institucionales, si uno o varios de los municipios en cuyo territorio vaya a implantarse el proyecto, en este caso un municipio, si hubiese discrepancias, se elevaría al Gobierno de Canarias, quien, previa ponderación de los intereses concurrentes, adoptaría la decisión pertinente.
y se concluye en el artículo 51, que es lo más importante, ya con la declaración de impacto ambiental emitida. Si no hay declaración de impacto ambiental emitida, no se llega a este artículo 51, y la declaración de impacto ambiental puede tener tres finales. 1, que la declaración de impacto sea favorable; 2, que sea condicionada; y 3, que sea desfavorable. Las declaraciones de impacto ambiental son vinculantes y, si fuera desfavorable, no ha lugar a llegar a ese artículo 51. El Pleno del Cabildo, a la vista de lo actuado, adoptarán el acuerdo que consideren más adecuado para los intereses que representan. Y con esto concluyo. Es lo mismo que vuelve a decir el artículo 48.1. Es una decisión discrecional. Lo que tiene que hacer el Pleno, tanto en la fase inicial como en la fase final, es ponderar los intereses públicos que representa el Cabildo y, en virtud de esa ponderación, le dará curso inicial por considerarlo de interés insular o no, y, en su caso, cuando tenga todo el resultado de la información pública, de la evaluación de impacto ambiental, de las consultas institucionales, tomará, vuelvo a repetir, el acuerdo que considere más adecuado para los intereses públicos que representa. Lo más importante es que, en caso de ser favorable, el acuerdo de aprobación del proyecto podrá contener las condiciones y las medidas correctoras que se estimen precisas, y, una vez aprobado, se publica, y publicado, legitima directamente la ejecución de obras, porque es un proyecto de interés insular que no conlleva ordenación. Para entendernos, no pasa después por una licencia municipal. En el caso de que se aprobase, se va directamente a la fase de ejecución de las obras. Si tienen cualquier duda. Bien, gracias, señor secretario, por explicar los procedimientos. A continuación, tienen la palabra los diferentes grupos. Don Andrés Brianzó, Grupo Podemos, adelante. Sí, gracias. Gracias, presidente. En muchas ocasiones hemos comentado la riqueza de que las diferentes agrupaciones representadas en este pleno pues reflejasen esas distintas sensibilidades que nos trajeron a ocupar estos puestos. Defendemos la libertad de disentir y de debatir desde el respeto y desde la valentía de defender los principios propios, y además de hacerlo en los espacios destinados para ello, como son las comisiones insulares, las comisiones informativas, y sobremanera por los plenos insulares. Desde nuestras áreas de responsabilidad, durante este inicio de legislatura, nos ha costado mucho trabajar para transformar, por ejemplo, la Field Commission en un organismo en el que el pilar fundamental en la consecución de sus objetivos sea el respeto al paisaje y al medio ambiente majorero. Hemos conseguido un equilibrio entre la generación de riqueza y economía a través de la industria del cine y de otros formatos audiovisuales, con las máximas exigencias de protección en entornos reserva de la biosfera. Hemos hecho que esos rodajes se adapten a los delicados hábitats donde en ocasiones se desarrollan, y no al revés. Que los permisos para el desarrollo de estas actividades establezcan limitaciones claras, medidas de protección e incluso de mejora de estos espacios sin que los mismos se viesen afectados por las filmaciones. Es innegable el potencial positivo que la búsqueda de crecimiento en este sector puede contribuir en la necesidad de un cambio de paradigma en Fuerteventura y en Canarias. Y, por tanto, seguimos apostando por la industria audiovisual como herramienta de cambio en el modelo económico, examinando, eso sí, su encaje en el frágil entorno de la isla, en sus espacios protegidos de flora, de fauna y de patrimonio. Se ha hablado muchísimo en los últimos días de la conveniencia o no de la ubicación elegida por los promotores de este proyecto para desarrollar su construcción, y nuestra postura respecto al mismo es rotunda. No tiene cabida dentro de nuestros planteamientos la posibilidad de ejecutar semejante proyecto en el espacio señalado. El proyecto que tratamos está formado por unas enormes instalaciones, unos 160.000 metros cuadrados, que tienen una parte relacionada con el cine, pero que también incluye parques temáticos, zonas comerciales, restaurantes e incluso un helipuerto. Creemos que la implantación de semejante despliegue en un entorno medioambiental frágil, planteado en las inmediaciones del Parque Natural de las Dunas de Corralejo, choca frontalmente con los principios que nuestra formación defiende acerca del desarrollo sostenible, de la reducción de consumo de suelo no antropizado, suelo ya no construido de alguna manera, y de la protección paisajística de un espacio limpio de cemento y de carreteras. Consideramos, además, que este proyecto que se plantea perpetúa un modelo ya caduco de generación de islas de construcciones separadas de otros núcleos ya edificados, que, desgraciadamente, en no pocas ocasiones observamos cómo han acabado salpicando
los paisajes majoreros de complejos, urbanizaciones, fantasmas y otros mamotrestos testigos de otros tiempos de pelotazo y de chanchullo, afortunadamente ya pasados. Por otro lado, dentro de este complejo aislado y dotado de todo tipo de servicios dirigidos al ocio y la hostelería, se crea el riesgo, bajo nuestro punto de vista, de crear una burbuja endogámica que produzca un círculo de generación económica, pero cerrado, ¿no? Y que poco o nada afecta al comercio y a la economía local de la zona y menos aún al conjunto de la pequeña empresa de la isla. Creemos así fundamental proponer alternativas muy diferenciadas y cambios fundamentales en un proyecto de este calado para hacerlo compatible con las iniciativas de inversión y de creación de oportunidades laborales en acuerdo, en consonancia con las máximas exigencias en materia de protección medioambiental, paisajística, pero también de impacto positivo en la economía local. Sí apostamos, por supuesto, por la creación de un espacio adecuado, una zona industrial, por ejemplo, no gravoso para el paisaje, además de una iniciativa más proporcionada para las necesidades de la industria y de la realidad majorera, ¿no? Alejándonos de prototipos faraónicos y centrándonos en la implantación de un centro operativo, educativo, relacionado con la industria audiovisual y de unos estudios cinematográficos dignos que consoliden y aumenten de forma progresiva el posicionamiento de Fuerteventura en el panorama audiovisual internacional. Si algo yo creo que nos ha quedado claro a todos desde que salió a la luz pública este proyecto es que es tremendamente controvertido, ¿no? Y si es tan controvertido, no debiera ser este Pleno quien para darle un instrumento de privilegio en su procedimiento, ¿no? en su legalización. Si tan bueno es el proyecto, que siga los cursos normales para un proyecto de este tipo y seguro que pasará todos los trámites sin problema. Pero reiteramos que privilegiarlo a través de esta figura que se plantea hoy nos parece inadecuado. Hoy en prensa los promotores comentan que todos los partidos conocían la propuesta desde hace algún tiempo y que habían creído que el proyecto justificaba con creces el interés insular. Esta afirmación es un poco inexacta, ¿no? Si con hace algún tiempo se refiere a esta semana, pues sí, ¿no? Y si por todos los partidos se refieren a los integrantes de esa hipotética moción de censura en ciernes, pues quizás también. Nosotros no teníamos conocimiento de este expediente. Estamos convencidos que mayoritariamente compartimos, todos y todas, la necesidad del impulso de la generación de economías alternativas, sostenibles, respetuosas con el medio ambiente y de la generación de empleo de calidad en una isla en un momento, además, de crisis económica y tasas de desempleo sin precedentes. Creemos que la búsqueda de esa ansiada diversificación económica pasa por la exploración no de una nueva opción, ¿no? sino del progreso y la combinación de varias posibilidades que abran las puertas al cambio de modelo económico, pero en este cambio debemos cuidar nuestro Malpaís, dunas, volcanes y restos de yacimientos de patrimonio. Es necesario, por tanto, búsqueda de espacios apropiados para ello, ¿no? Y la creación de modelos a escala que no corran el riesgo de quedarse por el camino, condenado a futuras generaciones a convivir con nuevos esqueletos de bloque y acero que salpiquen los horizontes de los paisajes de Fuerteventura. Es nuestro compromiso, el compromiso del grupo que represento, de Sí Podemos en el Cabildo de Fuerteventura, será siempre a favor de la generación de la economía verde y del empleo de calidad en equilibrio con las máximas garantías de protección medioambiental. Y, por tanto, nuestro grupo no apoyará el impulso como iniciativa de interés general, de interés insular, de un proyecto que, en parte camuflado de industria de cine, es mucho más voraz y que consideramos tendrá un impacto muy negativo en términos de desarrollo urbanístico. Muchas gracias. Gracias, consejero. Grupo Nueva Canarias, adelante, señor Lloret. Bien, muchas gracias, señor presidente. Bien, bueno, yo creo que por lo que ha expuesto el compañero Andrés Brianzó del Grupo Podemos, yo creo que lo que queda patente es que, desde luego, una actuación de esta magnitud, de estas características en Fuerteventura, lo que sí que necesariamente conlleva es un debate previo, más sosegado y, desde luego, una mayor transparencia e información en la tramitación de un proyecto de estas características. Para mí también ha sido una sorpresa, y era miembro del Gobierno hasta hace poco, no haber tenido conocimiento. Creo que, personalmente, y esta es una opinión personal, que una actuación de este tipo debía tener por lo menos una mayor transparencia, exposición pública, desde luego contar con la Corporación Insular en su conjunto, también por el Grupo de Gobierno en su conjunto, y iría más, pero no quiero entrar en esos temas,
porque se convocó desde Presidencia una reunión con los servicios del Cabildo, y creo que por lo menos la Consejería de Ordenación del Territorio, igual otras como Medio Ambiente, hubiese sido bueno que estuviesen convocadas a esa reunión, que por lo menos yo, que todavía era consejero de Ordenación del Territorio, me enteré por sorpresa, pero no voy a entrar en ese debate ahora, señor presidente. Desde nuestro grupo creemos que es una actuación importante, interesante para Fuerteventura, evidentemente, para escuchar todas las opiniones en cuanto a magnitud de la misma, en cuanto a las características que debe tener. Creemos que, desde luego, por la magnitud que tiene y la trascendencia que puede tener en el progreso socioeconómico de Fuerteventura, en la reactivación de nuestra isla y en la diversificación económica de Fuerteventura, que creo que debe ser una de las grandes apuestas para esta legislatura con la situación en la que nos encontramos, reúne incluso las condiciones para que pueda tramitarse por el interés insular, por el artículo 123 de la Ley del Suelo, por las características que tiene el proyecto en sí. Ahora bien, una actuación de este tipo creemos que no debe ir focalizada a una ubicación concreta y predeterminada, sino que requiere una mayor exposición, análisis de la misma, porque además, como bien decía el secretario, es preceptivo por ley. Y tendríamos que estar hablando previamente de los posibles emplazamientos, las posibles localizaciones que, dando viabilidad a que la actuación pueda desarrollarse en Fuerteventura, obviamente genere los menores problemas, especialmente los ambientales. Es cierto que la ubicación que se propone no es espacio natural, no es red natura, pero no podemos obviar que es un espacio virgen con sus fragilidades que tendrá que ser necesariamente evaluado ambientalmente, pero todo esto tenía que haberse planteado en su conjunto, porque además así lo exige el procedimiento ambiental. Claro, esto hubiese requerido igual de un mayor esfuerzo de exposición del proyecto, de transparencia. Yo personalmente también lo conocí la semana pasada, los detalles del proyecto, cuando los promotores quisieron, que creo que se han reunido con todos los grupos políticos del Cabildo, o eso por lo menos nos trasladaban, nos hacían la presentación del proyecto y ya un poco le manifesté. Me alegra que nos quieran informar de este tema, porque bueno, en el seno del grupo de gobierno, en esa reunión por lo menos no fuimos convocados, e insisto, yo era consejero hasta entonces de Ordenación del Territorio. Y precisamente le decía que este tipo de actuaciones no creo que es malo que empiecen focalizadas en una localización concreta, sino yo creo que lo importante y el debate que teníamos que estar teniendo era de la actividad que se quiere implantar, la trascendencia que puede tener para el progreso socioeconómico de Fuerteventura y para la diversificación económica de nuestra isla y empezar a analizar las posibles localizaciones para hacerla compatible con algo tan importante para Fuerteventura como es la preservación de nuestro paisaje, nuestro territorio y, en definitiva, el medio ambiente. Creemos que, estando de acuerdo con que es una actividad importante para que se implante en Fuerteventura, igual el camino que se trazó para el planteamiento de este expediente, además deprisa y corriendo, porque lleva apenas, no lleva ni un mes en la tramitación oficial dentro del Cabildo, debía haber sido otro y, desde luego, contar mucho más con la corporación en su conjunto y con la sociedad en general. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, consejero. Grupo Popular. Perdón. Gracias, presidente. Perdón, consejero. Sí, señor secretario. Como creo que me he explicado mal y, por lo tanto, quiero hacer una precisión. Un proyecto de interés insular sí tiene que ir referido a una ubicación predeterminada. Otra cosa es que tenga que estudiar, en su caso, alternativas. Me explico por qué. Porque el artículo 125 de la Ley 4/2017 determina cuál debe de ser el contenido. Y entre el contenido se le exige la acreditación de la titularidad de los derechos subjetivos sobre el correspondiente terreno. Es decir, no solo tiene que ir a una localización, sino que los proyectos de iniciativa privada que van a esa localización tienen que acreditar que de alguna manera tienen la posibilidad de materializarlo. Puede ser porque son propietarios, porque tienen una opción de compra, porque tienen una promesa de venta, porque tienen un derecho de superficie, porque tienen un arrendamiento. La forma jurídica es libre.
pero tiene que ir referido necesariamente a un terreno concreto. Otra cosa es cómo se elige ese terreno concreto. El mismo artículo 125 de la ley y el otro que les leía en el reglamento está en el 47.3g, lo que dice es que el 125.1i, estudio de alternativas posibles en el caso de que el proyecto afecte a suelo rústico de protección ambiental. En este caso no va en un suelo rústico de protección ambiental, podría incluso prescindirse de las alternativas posibles, con la ley en la mano. Otra cosa es, estoy en el 125.1, ahora voy al trámite de evaluación ambiental. Entonces, para el proyecto de interés insular o autonómica, deberán reflejar con claridad al menos las siguientes determinaciones. Artículo 125i. Estudio de alternativas posibles. En el caso de que el proyecto afecte a suelo rústico de protección territorial. Es decir, desde la perspectiva de un proyecto de interés insular, puede prescindirse del estudio de alternativas. Como bien apunta el consejero, este es un proyecto de interés insular de proyecto que se somete a un trámite que es el previsto en la Ley 21/2013, que es la Ley de Impacto Estatal a la que se remite la Ley 4/2017, y determina el análisis de alternativas que tiene que tener todo estudio de impacto ambiental. Y una de las cosas que tiene que tener es el denominado estudio de las alternativas posibles, entre las cuales figura la alternativa cero, es decir, la no ejecución del plan o programa. Y después tienen que estudiar las diferentes alternativas, entre ellas, que ahora lo tengo aquí, es el 35.1b, descripción de las diversas. Ahora estamos en la evaluación de impacto, que exige el artículo 35.1b, descripción de las diversas alternativas razonables estudiadas que tengan relación con el proyecto y sus características específicas, incluida la alternativa cero o de no realización del proyecto, y una justificación de las principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos del proyecto sobre el medio ambiente. Es decir, básicamente a lo que se refiere es a las características del proyecto y el por qué han llegado allá. Correcto, en el estudio de impacto. Lo más importante, y con eso termino, presidente, es que una cosa es el proyecto de interés insular, que era lo que antes intentaba explicarles, que la decisión 100% es del Pleno y es de carácter discrecional. Por decirlo gráficamente, ningún ciudadano tiene derecho a que se le apruebe un proyecto de interés insular, porque a su vez el Pleno, motivadamente, tiene plena libertad para ponderar en la forma que considera adecuada los intereses insulares y tomar la decisión que corresponda. Vale. Pero el análisis de las alternativas razonables estudiadas que tengan relación con el proyecto, no. En el estudio de impacto ambiental le corresponde al órgano ambiental pronunciarse, en primer lugar, si considera si lo han hecho bien o mal. Porque si considera que incluso el estudio alternativo no es adecuado, puede devolver el estudio de impacto. Y si efectivamente considera que esa descripción de las diversas alternativas razonables y la elegida es la correcta, emitirá en su caso una declaración de impacto ambiental favorable o condicionada. Y si considera lo contrario, será desfavorable. Pero el estudio de alternativas de la evaluación de impacto es del órgano ambiental, no de ustedes. Y en cambio, ustedes pueden ponderar libremente en el proyecto de interés insular si, en base a la legislación del suelo, donde estábamos antes, al 125, lo consideran adecuado en la ponderación que hagan, tienen una balanza. ¿Es bueno para los intereses insulares? Adelante. La ponderación dice que no. Lo sentimos mucho y nada más. ¿Por qué? Porque, insisto, es un acto discrecional. Gracias, secretario. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, señor Gutiérrez. Adelante. Gracias, presidente. Muy buenos días. Pues yo que no me explico, ¿no? ¿Se oye ahora? Sí, sí. Sí. Bien, vamos a intentar encauzar este tema que, bueno, que no estamos hablando de una simple certificación o de un pequeño informe, sino de un proyecto muy importante que queremos resolver en menos de un mes. Es decir, estamos hoy en el Pleno todavía,
donde se tiene que aprobar o no, y estamos recibiendo todavía información de todas las cuestiones. No es lógico, normal, que un proyecto de este tipo todavía en el pleno de hoy estemos recibiendo información y todo ese tema no lo tengamos ya en el no se puede llevar un proyecto de esto y no tener un consenso de esta categoría, de esta magnitud, y no tener una información todo el Cabildo, todos los grupos del Cabildo. Es que no lo tenían ni los propios grupos de gobierno. Ayer en la comisión, donde estaba mi compañera, ni los propios miembros del grupo de gobierno tenían información. Tuvo que venir el presidente a dar más información e intentar solventarlo. Incluso componente del grupo de gobierno como Podemos no había terminado la comisión y ya tenía nota de prensa anunciando su voto en contra. Sí, el señor Briançó acaba de decir ahora mismo que no apoya este tema, que no han tenido información. Oye, pues a lo mejor por ese motivo el señor Lloret se fue del gobierno y ustedes se mantienen todavía apoyando al gobierno. Es que si ustedes propios no tienen información, ¿qué vamos a esperar de nosotros? Es decir, nosotros nos enteramos por el promotor, que es cierto, que nos presenta el proyecto, nos enteramos por él incluso de los informes que hay internos del Cabildo. Es decir, consejeros del Cabildo, grupos del Cabildo, alguien de fuera del Cabildo nos tiene que informar de que el informe del impacto ambiental está, las cuestiones están, que está todo en regla. Y el propio Cabildo no nos informa. ¿Por qué en esa reunión donde se presenta el proyecto al Cabildo no se invita a todos los grupos, como debe de ser? A todos los portavoces de todos los grupos, para que todos tengamos información y despejemos las dudas que tengamos, que tuvieron que despejarse muchas de ellas en 3 horas de comisión ayer, antes de celebrar el pleno de hoy. Esa no es la fórmula para sacar un proyecto de estas características adelante. Y yo creo que todos coincidiremos en que el proyecto puede ser de interés insular, que es muy importante para Fuerteventura, seguramente que sí, pero lo que muchos coincidiremos que ni ha sido la forma, ni ha sido el modo, y por supuesto que discrepamos todos mucho en que el sitio sea el más idóneo para esta situación. Y luego hay cuestiones que, como digo, que nos tendríamos que dar mucha información. No somos técnicos, pero hablan de que hay un proyecto y que tiene que haber alternativas. Pero parece ser, según el informe ambiental, el estudio, las alternativas que se presentan no son viables. Pues a mi corto entender, si una alternativa no es viable, no es alternativa. Si por lo que yo estoy viendo en el informe que hemos leído. Por lo tanto, como digo, esto no ha tenido la información, no ha tenido el debate que debía haber tenido de todos los grupos del Cabildo. Y, por lo tanto, es muy difícil que así pueda salir un proyecto de estas características adelante, ¿no? ¿Me entiende? Independientemente de que entendamos que puede ser un buen proyecto. Luego hay algunas cuestiones más. La Oliva emite un informe donde hace una pequeña errata, no sé si de transcripción, que nombra el artículo 162, cuando realmente parece ser que es el artículo 62 el que otorgaba que el Ayuntamiento facilitara el informe que dio por poner el tema, ¿no? Estamos hablando de algo que en un mes queremos dar un proyecto, un informe de interés insular, cuando en este Cabildo hay otros proyectos, por poner un ejemplo, como la residencia de mayores de Gran Tarajal, que ni se sabe los años que lleva esperando por un informe de interés insular. Por lo tanto, nosotros no estamos en contra de este proyecto, porque entendemos que puede ser interesante, pero sí, repito, discutimos cómo se ha llevado todo este proceso, que no ha habido intento de consenso y de que tengamos toda la información, porque como ha dicho el secretario ayer en la comisión y ahora en su poco tiempo, son cuestiones muy complejas que tendríamos que aclarar. Es que nosotros, cuando el promotor nos enseña el proyecto, nos dicen que, bueno, que para acceder ya está controlado, que ya se sabe el acceso cómo va a ser. Informalmente, en el Cabildo nos informamos y no es como nos decía el promotor. Por lo tanto, ¿a quién le hacemos caso? Ahí hay que tener garantizado que haya agua, que haya suministro de luz, que haya muchísimas cuestiones. Y nada de esas cosas tenemos una información, más que la que tengamos en una comisión previa al pleno de hoy. Por lo tanto, nosotros, como digo, desde el Grupo Popular, abogamos porque este proyecto se haga, porque se busquen alternativas. Nos queda la duda que estaba comentando antes de las alternativas, que ya se dice que no son viables. Podemos intentarlo. Y, como digo, nuestra propuesta va a ser, señor presidente, que a la vista de esa falta de información y a la vista de que nosotros entendemos también que el sitio no puede ser más adecuado, que puede ser otras alternativas, es proponer a este Pleno que el proyecto se quede sobre la mesa para seguir estudiándolo y viendo las posibilidades que haya de realizarlo en otra ubicación, aparte de tener más información y más debate sobre este tema, que solamente hemos tenido la que se tuvo ayer en la comisión informativa. Esa va a ser nuestra propuesta, que esperemos que luego se vote en su momento, señor presidente. Gracias. Gracias, señor secretario. Como se me ha vuelto a mencionar,
creo que es mi obligación seguir intentando precisar, si es posible, al 100%, cuáles son las cuestiones jurídico-técnicas que tenemos sobre la mesa. Vuelvo a insistir que, de acuerdo con los preceptos que les he citado y que, si lo desean, les vuelvo a repetir, no se está discutiendo aquí el contenido del proyecto. No se está discutiendo aquí, se lo pongo como un ejemplo, lo que dice el propio reglamento, si el proyecto cumple con la solución de un modo satisfactorio y a financiar en su totalidad con cargo al promotor el funcionamiento de las instalaciones previstas mediante la realización de cuantas obras fueran necesarias para la conexión con las redes generales. No se está discutiendo aquí el estudio económico-financiero justificativo de la viabilidad del proyecto en el que se precisará la evaluación económica. No. Lo que ha hecho el Servicio de Ordenación del Territorio es verificar que cumple con la documentación exigible para iniciar el trámite. Y, a juicio de Ordenación del Territorio, tiene ese contenido documental y, por lo tanto, es susceptible de ser tramitado. Pero para ser tramitado se necesita que este Pleno tome una decisión, que es única y exclusivamente referida a si efectivamente se considera o no de interés insular, ponderando libre y responsablemente cada uno de ustedes todos los intereses en juego, con total libertad. El empleo, la economía, el medio ambiente, el paisaje, etcétera, etcétera. Lo que me gustaría precisar es lo siguiente. Si el Pleno acordase considerar inicialmente que es de interés insular, vuelvo a repetir que no prejuzga la decisión final, primero. Segundo, no se aprueba proyecto ninguno. Tan solo se permite que se inicie la tramitación y se someta a información pública y consulta a la ciudadanía y, lo que es más importante, que es a donde quería llegar, a evaluación de impacto ambiental. Ese debate, entre otras cosas, paisajístico, es un imperativo legal en la evaluación de impacto que le corresponde hacer al órgano ambiental. Artículo 35.1c de la Ley 21/2013. El estudio de impacto ambiental contendrá al menos la siguiente información. Apartado C. Identificación, descripción, análisis y, si procede, cuantificación de los posibles efectos significativos, directos o indirectos, secundarios, acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre los siguientes factores: la población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, el medio marino, el clima, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, el patrimonio cultural y la interacción entre todos los factores mencionados durante las fases de ejecución, explotación y, en su caso, durante la demolición o abandono del proyecto. ¿Por qué les leo este precepto? Porque un órgano que goza de independencia orgánica y funcional, que tiene que estar constituido por profesionales del Grupo A1 con una experiencia acreditada en el ámbito de la evaluación de impacto ambiental, será quien tendría que emitir, en su caso, una declaración de impacto ambiental de la que ustedes dispondrían como un documento adicional para, a la vista de la misma, nuevamente con total libertad, tomar la decisión que corresponda sobre la ponderación de los intereses insulares, de tal modo que podrán compartir o no, a la vista de lo que le diga la declaración de impacto ambiental, si efectivamente lo que ha hecho el estudio de impacto ambiental, entre otras cosas, sobre el paisaje y todas las interacciones, lo comparten o no lo comparten, con total libertad. Y es cierto que esa ponderación la pueden anticipar hoy y pueden decir, es de interés insular o no, porque pondero absolutamente todo. Y 2 más 2, 4, más 3, 7, más 5, 12, pero empiezo a restar y digo, menos esto, me sale negativo. Pero insisto, la complejidad técnica lo es si se tramita, pero el debate que tienen ustedes sobre la mesa es el debate sobre un acto discrecional, no sobre un acto arreglado.
no sobre, si se me permite, las tripas del proyecto, no, sobre la ponderación del interés insular discrecionalmente. Gracias, secretario. Grupo Socialista. Gracias. ¿Se escucha? No está enchufado. Gracias, presidente. Desde el Grupo Socialista, bueno, hemos visto en el último año y pico cómo en esta legislatura se han traído, bueno, muchas propuestas y se ha dicho muchas veces en esta sesión plenaria la necesidad de diversificar y de crear empleo en esta isla. Consideramos que, y como muy bien ha descrito el secretario, traer este proyecto y darle interés insular solamente es iniciar un expediente. Nosotros no tenemos que intervenir a nivel medioambiental si cumple o no cumple, sino que deberá de ser el órgano competente a tal efecto. Y este inicio simplemente lo que permitiría es lo que se aclara en el punto 2, donde se da trámite de información pública y de consulta de las administraciones públicas y las personas interesadas en el plazo que por ley está establecido. Desde el Grupo Socialista consideramos que esta isla lleva muchos años, bueno, hemos visto muchos proyectos que con el debate político y siempre se saca el tema de la ubicación, que está claro que en el caso del Grupo Socialista pues se hará en ese trámite las aportaciones pertinentes en cuanto a ese tema, pero sí es verdad que todos ustedes conocen proyectos que han llegado a esta isla y que no se han quedado aquí precisamente por lo que está sucediendo. Y es muchas veces el demagogia que utilizamos, pues porque quien promueva o quien traiga o quien lidere o quien esté en el gobierno trae una propuesta y aquellos que están en la oposición, pues como no trajeron esa propuesta, se abstienen o votan en contra. Creo que esa situación debería de cambiar. De hecho, el Grupo Socialista, si no se saca este proyecto y se vuelve a traer, pues lo miraremos con la misma forma. No por estar en el Gobierno o en la oposición vamos a cambiar una postura, pero sí es verdad que da mucha pena que esta isla parece que tiene un estigma encima de ella, que proyectos pasan por aquí, los vemos pasar y se van a islas cercanas porque la clase política o los grupos políticos no se ponen de acuerdo y no apuestan precisamente por lo que hemos demandado muchas veces en esta sesión plenaria de diversificar y de apoyar proyectos. Creo que sería una irresponsabilidad dar un portazo y no dejar por lo menos entrar el proyecto y hacer las aportaciones pertinentes como grupos políticos, como ciudadanos de pie, como administraciones afectadas, en este caso el Ayuntamiento de La Oliva, si es en el municipio de La Oliva, pero sí considero que está de nuestra mano el cambiar esa situación. La situación que tenemos a día de hoy no es la misma que teníamos hace 40 años. Fuerteventura necesita despegar y estar acorde a los nuevos tiempos. Hay pues eso, mucha competencia que nos rodea y que debemos ser inteligentes, valorar los recursos naturales que tenemos, por supuesto, pero también tender la mano para intentar diversificar la economía en esta isla. Yo espero, el Grupo Socialista espera que el resto de los grupos pues tengan en cuenta esta situación y entre todos pues se pueda buscar una solución que dé el último y final objetivo, que entiendo que debería de ser el de todos los grupos políticos que aquí nos sentamos, y es apostar por esta isla, diversificar la economía y dejar de hacer tanta demagogia y mirarnos al ombligo cada grupo político. Gracias, señor Gracias, presidente. consejera. Señor presidente. Un minuto, señor secretario, adelante. Gracias, presidente. Como le dije antes, cada vez que se me mencione solicitaré la palabra, porque creo que es mi misión delimitar
cuál es el debate que tienen sobre la mesa. Y es verdad que incido en cuestiones técnicas, pero no es un debate técnico, es un debate político. Ustedes tienen sobre la mesa el artículo 48, admisión de la iniciativa privada. No tienen el artículo 49, instrucción. Su debate es lo que dice el artículo 48, 1, pronunciarse de forma discrecional sobre el interés insular. Y 4, esa declaración de interés insular no condiciona ni prejuzga la decisión final que adopte el órgano competente. Ustedes, libre y discrecionalmente, valoren si es de interés insular o no. Del resto, lo digo coloquialmente, hoy no toca. Muchas gracias. Gracias, señor. Un segundito. Sé que soy muy pesado. No, pero... es que debe de decirlo y debe de hacerlo. Y se le agradece que lo haga, sobre todo para que se aclare y se pongan en justa medida lo que se está debatiendo hoy aquí. Aunque me temo que los señores y las señoras consejeras intervinientes hasta la fecha saben perfectamente lo que le está diciendo usted, pero ellos también saben perfectamente lo que tienen que decir. Adelante, señora consejera Coalición Canaria. Gracias, señor presidente. Buenos días. Pues mira, precisamente porque apostamos por esta isla, porque queremos esta isla, es la preocupación que tenemos. Es decir, todo. Y no dudo lo dije en el anterior pleno y vuelvo y lo repito, los 23 consejeros y consejeras que estamos aquí, estamos por la responsabilidad de trabajar por esta isla y por preocuparnos. Desde el Grupo de Asamblea Majorera Coalición Canaria queremos dejar claro que estamos a favor de la diversificación económica. Por supuesto que también a favor del desarrollo de la industria cinematográfica en la isla y de todas las oportunidades que las nuevas tecnologías asociadas al ocio digital están generando. Y no solo lo decimos de palabra, nuestra formación política lideró desde el Cabildo de Fuerteventura hace 2 legislaturas la Filcomisión. Para dinamizar este sector destinamos recursos, personal, trabajo e infraestructuras para poner en marcha esta oficina de gestión de rodajes cinematográficos. En el Gobierno de Canarias también, desde las legislaturas anteriores, aprobamos incentivos fiscales para atraer grandes superproducciones, algunas de ellas internacionales. Y no voy a nombrar porque son bastante conocidas. Tramitamos autorizaciones, supervisamos rodajes, facilitamos las cosas al fin y al cabo, que es lo que decimos. Trabajamos por esta isla porque en eso creíamos. Gracias a eso, a la isla han venido a rodar durante estos últimos años directores conocidos y actores. Eso no nos cabe la menor duda. Pero miren, ¿saben lo que nos han dicho todos y cada uno de los directores, actores y editores que han venido? Pues que todo esto que les ha expuesto como atractivo para venir a Fuerteventura no servirá de nada sin una naturaleza majorera, sin ese espacio desértico que es el que vienen a grabar, sin los paisajes naturales que tiene nuestra isla. Es una isla de cine, claro que es una isla de cine, por todos esos espacios que tenemos, sin las vistas, sin la luz que tiene esta isla. Por eso, con nuestras reticencias a este proyecto, porque creemos que es un buen proyecto y que se tiene que quedar en la isla, lo que planteamos y nos cuestionamos no es su finalidad, ni su perspectiva económica, ni su inversión, ni las expectativas laborales o diversificación económica. Todo esto lo tenemos claro. Lo que nos preocupa han sido la forma de presentar este proyecto, que no hace tiempo, señor Briançó, en las mismas condiciones que usted. Nosotros miramos y estudiamos el expediente cuando nos llegó la documentación del Pleno, si es verdad que nos habían presentado el proyecto. Nos parece muy interesante, nos parece que se tiene que quedar en la isla, pero coincidimos. Ese espacio que se ha elegido es un espacio muy sensible, es un espacio que está cerca de un paisaje natural y creemos que, por tanto, se tiene que quedar y tiene que existir un debate, no solo con 23 consejeros y consejeras de la isla, con la ciudadanía de nuestra isla, que lo conozcan realmente y ponerlo, que pongamos en valor este proyecto. Es necesario, claro que es necesario. Se registró el día 12 de enero en el Cabildo de Fuerteventura y el 26 ya tenía los informes. No nos enteramos, no estaba ni usted, que es el consejero de la Filcomisión. Es decir, que es un proyecto relacionado con su área y usted acaba de decir
que no tenía conocimiento, ni siquiera el consejero de Ordenación del Territorio, que también formaba parte del grupo de gobierno, cuanto más los dos grupos que estamos en la oposición. Por eso estamos de acuerdo. Oye, es un buen proyecto. Vamos a repensar y vamos a trabajar porque se quede en la isla, pero unidos, es verdad, unidos y con responsabilidad. Y yo, en la línea que decía el compañero del Partido Popular, lo que ponemos es que se quede sobre la mesa para seguir estudiando y viendo la postura y la mejor ubicación de este proyecto. Muchas gracias. Gracias, consejera. Bueno, permítame que mi intervención no vaya a ser la técnica, sino la técnica ya la ha dicho el señor secretario, entre otras cosas por su capacitación. No sé si saben que es doctor en Derecho y además con matrícula cum laude sobre la ley del suelo. Ley del suelo que tanto ustedes, Coalición Canaria como Partido Popular, aprobaron. Bien. En cualquier caso, creo que ha sido muy explícito de lo que se debate aquí hoy. Se debate precisamente no coartar el derecho a que opinen las 120.000 personas que viven en esta isla. Y alguna de otra isla también podría opinar. No somos nosotros las 13 o los 23 consejeros y consejeras que forman este pleno los que tenemos que tener el derecho o no, o la obligación o no, de coartar esa información pública. Mire, hace un instante le acabamos de dar sobre la mesa un reglamento de participación ciudadana. Estamos hablando de trámites procedimentalmente gestionados. Por tanto, nosotros tenemos la obligación de dar trámite a estos expedientes. Pero sí que me gustaría que les quedara, y quedara claro a la opinión pública, que la convocatoria de los plenos, hay una mesa, en este caso una junta de portavoces previa a la convocatoria de los plenos. Y todos y cada uno de ustedes, los que han intervenido, todos y cada uno, ante la pregunta de presidencia, delante del secretario, conocen el proyecto, lo llevamos a debatir en el siguiente pleno de este viernes. Todos y cada uno lo dijeron. Usted, señora portavoz, usted, señor portavoz Lloret, y usted también, señor portavoz de Partido Popular, además del Partido Socialista y el Grupo Podemos. Yo entiendo los argumentos que se están dando aquí, pero parece ser que los argumentos técnicos que se han dado aquí no se quieren escuchar. No prejuzgamos ni autorizamos absolutamente nada. Todo lo contrario, lo que se impulsa es el debate público, información pública, para que todos y cada uno de los ciudadanos de esta isla opinen sobre un proyecto que finalmente no se sabrá si va ubicado en esa zona o irá ubicado en otra zona. Eso lo determinará, como bien ha dicho el señor secretario, el órgano ambiental de este cabildo. Y además, es más, me parece curioso que se ha estado argumentando durante este pleno la idoneidad o no, y que se da por hecho que para nosotros, para el presidente es idóneo el que se realiza en esa zona, sobre un suelo que no es protegido, que no es red natura, que no es zona cepa, que no lo es. Es decir, no solo nos quejamos, y he escuchado a ustedes como organización política, sobre todo al señor Lloret y al Partido Popular, de que Fuerteventura es la isla de las prohibiciones, donde se plantea incluso hace escasos meses la ampliación de 153 kilómetros cuadrados más de zona de protección de aves, más protección aún, todavía se diga, mire, aunque no esté protegido, aunque sea un suelo rústico común, aunque así sea, ya de por sí se descarta o no, sin que evidentemente se abra la información pública y se sigan los procedimientos reglados para cualquier iniciativa pública-privada o, en este caso, como la que hicimos el 22 de diciembre, pública 100%, para también el artículo 123 de interés general, también ampliar la clasificación y catalogación del suelo en el parque tecnológico. Es normal que debe de ocurrir ese debate, pero debe de ocurrir en el debate, como le he dicho, de toda la ciudadanía, todas, no en despacho, donde además dijeron que sí. Los servicios de este cabildo y al confundir la ordenanza, o en este caso la ley, la 4/2017, el 123 con el 168, lo digo para el tema de la residencia de Gran Tarajal, 168 lo adjudicó, creo que el señor consejero,
en el mes de septiembre, octubre, quiero recordar el estudio de esa alternativa del 168 de la residencia de Gran Tarajal, pero ahora se han puesto de acuerdo. Vuelva a cuchillete, señor Lloret, por lo que tengo entendido. Pero se ha iniciado el 168 para la residencia de Gran Tarajal. Pero bueno, ahora parece ser que no es el 123, que es el 168 para la residencia. Miren, los procedimientos ambientales obviamente se van a seguir a rajatabla. No ha habido ocultación en absoluto de un proyecto que entra el día 12 de diciembre aquí. Pero es más, no sé si saben o han visto que los nuevos proyectos de Next Generation, esos proyectos disruptivos de diversificación de la economía, se publicaron en el Boletín Oficial del Estado el 30 de diciembre y se cerró la ventana para participar en ellos el 10 de enero. Está prohibido, en este caso por mucho, porque son subvencionables, como se han dicho aquí, que no es el caso. Es la primera vez que una empresa viene con suficiente solvencia económica para desarrollar un producto de estas características, sea ahí o sea en la isla, pero en otro sitio. Y nosotros no somos nadie para coartar o no, sino todo lo contrario, que siga su procedimiento. Pero miren, eso de que dejémoslo sobre la mesa para estudiarlo y conocerlo más desde el punto de vista político y luego lo impulsemos, estoy convencido que el 26 de marzo, el pleno del 26 de marzo, la oportunidad histórica de diversificación. Yo no soy como los anteriores presidentes, ni como el señor Cabrera, ni como el señor Morales. Cada uno lo intentó, pero mire, yo no proponía un acuerdo para la central de ciclo combinado en el llano de la Higuera de producción eólica que luego iba a Anguerepe, que había consenso. ¿Dónde quedó eso? Ahí se quedó. Ese es el consenso, el documento pactado entre las organizaciones políticas. O la del Charco, sacar la central del Charco. ¿En dónde? En el Barranco de la Torre, ¿no se acuerdan? Cuadrículas 2x2. ¿Dónde está? Sigue estando la central del Charco, el señor Cabrera. También otro acuerdo también de política. Mire, si me voy más pretérito, Tierra Dorada, ¿saben lo que es? Donde iba el Club Mediterráneo. Pues está en Zahuira, al norte de la ciudad de Zahuira, en Marruecos, pero aquí nunca se hizo. Oiga, un gran debate y consenso, la Honduras o Punta Gaviota. No hay muelle en Puerto Rosario, ni la Honduras ni Punta de Gaviota. Esas son las propuestas de algunas organizaciones políticas que legítimamente quieren seguir gestionando esto. Ahora ya no es el puerto de Gran Tarajal, o es Agando, o es la ampliación del de Gran Tarajal. Oiga, Riu, lo que hoy no estamos de acuerdo con Riu, porque ¿saben ustedes que había un acuerdo también del gobierno de la isla con el gobierno de Canarias para firmar y llevarse el Oliva Beach a la zona del Cotillo, que luego fui yo criticado porque lo mantuve, del 2007? ¿Saben que fue eso así? No se firmó y estaba a punto de hacerlo. Saben que también se dio por Domingo Berriel esa concesión y se tramitó y se gestionó. Gran acuerdo político, coalición canaria y Partido Popular. Oiga, gorriones. ¿Saben que había un acuerdo para tirar gorriones y retranquearlos? Otro debate político solamente decidido en algún despacho, en alguna sede política. ¿También? No. ¿Eso es así o no es verdad? Miren, ustedes no quieren hacer nada. ¿Qué opinen los ciudadanos? ¿Qué opinen los 120.000? ¿Por procedimiento es legal o no? Y como lo acaba de decir el señor secretario, la información pública del órgano ambiental del Cabildo dirá si procede, si no procede, si se aprueba condicionado o se desestima. Pero permitan que las actividades empresariales tomen la iniciativa de poder hacerlo. Mire, más todavía, el plan territorial turístico está aprobado por el señor Cabrera en su momento, pero no se llevó la ponencia política de la COMAT. Es decir, ¿ustedes no se acuerdan de los contenedores negros ni una cama más? ¿Cuántos convenios urbanísticos se firmaron? Muchísimos. ¿Dónde está el debate, el consenso político? ¿Dónde está? Mire, yo sí voy a permitir que los ciudadanos opinen. Y yo les rogaría que ustedes también lo hagan. No se decidan en despachos, porque en despachos, según nos manifiestan los promotores, dijeron que sí, tanto usted portavoz, usted Lloret y usted, señor Claudio Gutiérrez. Es cierto que a Podemos no se le explicó, también es cierto que tampoco se le explicó al Partido Socialista, ni a Nueva Canaria, tampoco. Pero ustedes sí, por eso se incluyó en este orden del día. Pero ¿les parece mal que por la capacitación o capacidad de trabajo, si una solicitud llega el día 12, lo pueda llevar a un pleno del día 29? Desde la ordenación del territorio, quizá si nos ocupáramos de lo importante, de
gestionar lo importante, no habría ningún problema, pero acostúmbrese a demorarse en el tiempo. Parece que ustedes quieren coartar. Yo entiendo que la ciudadanía, los ciudadanos, todos tengamos una opinión con respecto a dónde y cómo debe de ir y cómo se puede hacer para diversificar la economía. Pero yo sí he pedido, he luchado, he conseguido que las empresas vengan y quieran hacer ese proyecto. Ahora bien, que debe de ser en otro suelo, eso lo dirá el órgano ambiental por el procedimiento legalmente establecido. Yo no sé si le quedan dudas o no. Es que el problema es que no es que se me explique o no, consejero Gutiérrez, que se me explique, es que el problema es técnico, que se me explique o no. ¿A mí quién me enseñó la ley del suelo? Léala. ¿A mí qué me habla del reglamento de gestión del 181/2018 de enero? Léalo. ¿Usted quiere gestionar los intereses de esta isla? Léalo, apréndalo. Hágalo. Ya no voy a entrar en que no conocía al anterior consejero de ordenación de este proyecto. Sí, sí lo conocía, pero no toca. Son reproches, como en toda separación, luego todos son pulgas. Pero sí sabía que existía este proyecto. Sí, claro que existía, desde luego. Pero bueno, en cualquier caso, con el grado de definición, probablemente en la reunión que hubo en el mes de noviembre, si hubiesen podido contar con su presencia, podía habérselo explicado, pero no pudo ser, y ya está, no pasa nada. Hay mayorías distintas y, cuanto antes, por favor, háganlo saber para tomar la decisión en ese sentido. Yo lo que sí quiero dejarles claro es que no tenemos el derecho, ninguna organización política representada en este pleno, a que simplemente sea el debate entre nosotros, sino de la opinión pública, con documentos, con posibilidad, con conocimiento, con las alegaciones que se deben de recibir y participar. Y a partir de ese debate, a partir de que eso se produzca, y hoy ustedes quieren evitarlo y plantearlo más tarde, a partir de que eso se produzca, tomar la decisión legal con respecto a lo mismo. ¿Es de interés general para la isla de Fuerteventura diversificar la economía? Es imperioso. No es que es de interés general, es imperioso tomar esa decisión. ¿Debe de ser ahí? No lo sé, lo dirá un órgano independiente. Recuerden que será independiente y además es ilegal que ustedes le hagan recomendación alguna a ese órgano independiente de los dos órganos que tiene el Cabildo de Fuerteventura. Es así de sencillo. No es ni más ni menos. Cuando hablamos de diversificación de economía, oiga, desde el punto de vista de que vamos a antropizar un nuevo suelo, de que estamos en un viejo modelo, de que efectivamente apostamos por la Field Commission. ¿Qué es eso? La Field Commission en el Cabildo de Fuerteventura. ¿Es una Field Commission, entidad u órgano societario o algo? ¿O es personas a las que se les ha afectado, que algunas se preocupan más de otras cosas que de realmente promocionarla? Tienes un borrador de Field Commission, tienes un borrador. Nadie va a estropear los paisajes de la isla de Fuerteventura. Es otra cosa, es producir en la isla de Fuerteventura películas, no que se vaya a no utilizar esa figura. ¿Es verdad que hay incentivos fiscales? Claro que sí. Pues por supuesto, si no hubieran esos incentivos fiscales, no vendrían esas grandes promociones. Pero ¿saben dónde se está llevando realmente el resto del negocio? Mire, a Malta, a Reino Unido, en este caso a Inglaterra y a Irlanda. Esa es la realidad. Facilitamos las cosas. Mire, yo como consejero de ordenación del territorio, para cuando se vino a grabar Éxodos, que llegaron con una pila de documentación así para la evaluación ambiental, no ahora sino con la 21-2003, sino con la 4-2007, gracias a que estaba en ordenación del territorio se pudo grabar esa película. Gracias. No me haga decir las cosas como... Pero claro, la imagen que sí podemos hacer, por ejemplo, es que ahora mismo hemos cedido a una productora las naves de FEAGA. Ahora mismo le hemos cedido a ellos, están grabando una película, todo el personal técnico en las naves de FEAGA. Ahí sí, en la ubicación de la Feria Agrícola y Ganadera, unas naves industriales preciosas, y ahí se lo hemos cedido para que lo vayan a hacer. ¿Que los espacios son sensibles? Sí, hombre, pero no me pongan o no nos digan, porque también lo he escuchado y he leído estos días, que los únicos insensibles al territorio somos o soy yo personalmente. Mire, claro que la ciudadanía tiene que conocer el proyecto, pero para conocer el proyecto, el procedimiento es sencillo. El promotor lo pide, si en 3 meses no le contestamos, el silencio es negativo y por lo tanto no lo puede conocer. Si lo traemos aquí, decimos que sí, los 120.000 personas de esta isla que opinen, porque no pueden opinar 4 en redes sociales.
o 40, o incluso 200. No podemos permitirnos que no opinemos el resto. El resto, mis votantes, sus votantes y los que no votaron. Tenemos la obligación de que conozcan un proyecto, que lo conozcan, que sepan realmente en qué consiste y a partir de ahí, de ese periodo de alegaciones públicas y de que se tramiten las autorizaciones pertinentes, porque conlleva informe de medio ambiente, informe de ordenación del territorio, informe del Consejo Insular de Agua, informe de patrimonio, informe de Renatura, informes públicos y emitidos por funcionarios públicos, o también los vamos a cuestionar, o tienen miedo a que esos informes sean positivos. Cuando eso esté y se tome por parte del órgano ambiental y diga sí que se puede hacer, entonces vendrá aquí nuevamente a este pleno. Y ustedes dirán, oiga, pues sí, se ha consultado a la ciudadanía, es legalmente posible hacerlo y por tanto se otorga la autorización. Oiga, se ha consultado a la ciudadanía, no es legalmente posible hacerlo, por tanto no se le da. Pero no coartemos el derecho de nadie por filias o fobias a quien pueda tener o poseer el capital social de una empresa. Filias o fobias. Hablamos de participar y tomar decisiones en la diversificación y que no se puede ir una inversión de estas características, por supuesto, pero si no permitimos que al menos se opine, es que va a ocurrir cuando no se tramite. Es que seguramente luego se conocerá el proyecto, luego me refiero al 26 de marzo, que será el viernes 26 de marzo, el primer pleno, de forma real, ordinaria, con la nueva mayoría de gobierno, legítima. Ya lo han consultado, lo han visto, menos mal el ocultismo del presidente, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, es de interés general, ya tenemos la mayoría, vamos a sacar información pública. Eso es lo que va a ocurrir, lo que veo que va a ocurrir, porque si no, no sirve de nada que me hubiesen dicho en Junta de Portavoces que sí, que lo conocían y que estaban dispuestos. Si no, yo no lo hubiese traído a este pleno. La Junta de Portavoces fue el martes antes del pleno ordinario, extraordinario de presupuesto. Eso es así, por tanto, de ocultamiento nada. Oiga, en absoluto que no. Dicho esto, hay una propuesta... Señor presidente. Sí. No hay más turnos. Dicho hecho, hay una propuesta tanto del Partido Popular en la que el Coalición Canaria habla de dejarlo sobre la mesa. Por alusiones, digo, a su pregunta, que hemos estado en un debate. Pero alusiones, si ustedes se han referido al presidente, yo no he dicho alusiones. Usted se ha hecho argumentos... Mire, es que volvemos a lo mismo. Usted ha hecho una propuesta de dejarlo sobre la mesa. Esto es sencillo. Saquen esa nueva mayoría, déjenlo sobre la mesa y punto, y no hagan otra cosa. Pero ya, no vale, señor consejero. No, si no me da la palabra, no. No vale. Si quiere usted un segundo, yo se lo doy. 30 segundos. 30 segundos, siempre voy a hacer unos pequeños matices. Mire, señor presidente, primero, habla usted de unas cuestiones de la isla, de cosas que se iban a hacer. No olvide que era su gobierno con Coalición Canaria. Segundo, yo no soy experto en planeamiento, usted ha dicho claro, pero los consejeros expertos en planeamiento llevan aquí unos cuantos años en el Cabildo y no han sacado el pie adelante. Sí. Imagínense menos que lo va a sacar yo. Gracias. Y segundo, y lo último, señor presidente. Dice usted que la ciudadanía... Tiene usted ruegos y preguntas, luego digo lo que quiera, pero yo creo que no... La ciudadanía dice que va a decidir. No es un referéndum, es un documento para alegaciones. No vamos a hacer un referéndum con los ciudadanos de Fuerteventura que decide. Son alegaciones que se admitirán o no se admitirán. No transfiquemos la información. No la confundamos. Pero no lo confunda usted. Yo creo que ha intervenido el señor secretario en todas y cada una. Le pedí al principio que comentara, si era tan amable, los procedimientos que se llevan a cabo en este caso o en cualquier otro. Lo ha explicado. Luego, cuando han intervenido consejeros, le ha explicado también y aclarado la situación, tanto en la cuestión ambiental, en tanto en la cuestión procedimental y en cuanto al artículo que se aplica en la ley. No tiene usted por qué ser experto en la ley del suelo, desde luego, yo creo que aquí pocos lo hay, y nadie está diciendo eso. Lo que se está diciendo aquí es un debate político de que se estudie la idoneidad o no de declarar de interés insular una industria de estas características. Y lo que yo estoy diciendo es dejarlo sobre la mesa, cosa que saldrá ahora, propondré ahora ante la petición de la consejera, de usted, más el añadido de la consejera de Coalición Canaria, lo dejarán sobre la mesa para un posterior estudio, etcétera, etcétera. Y se tomará la decisión que se tenga que tomar. Yo lo que digo es que se coarta la posibilidad de exposición pública, si no se deja sobre la mesa, para que opinemos todos los que vivimos en esta isla. Y algunos de fuera también podrán opinar, que ya están opinando. Todos los que vivimos en esta isla. Igual que usted,
al igual que usted y al igual que yo, o al igual de los que estamos sentados o escuchando este pleno, en la exposición pública obligatoria además, que debe tener un proyecto de estas características. El dejarlo sobre la mesa, el no hacerlo ahora, solo va a aplazar el llevarlo nuevamente a un pleno. Y yo me he atrevido a decirle, y lo digo nuevamente, va a ser en el 26 de marzo. Y simplemente porque se ha tramitado, peleado y luchado por el presidente, luego ya ustedes los verán, lo habrán estudiado y dirán, obviamente, la retórica que les dé o dé la gana. Lo que sí está claro es que espero que al menos el 26 de marzo, si es que todavía la empresa querrá esperar a ese entonces, si es que quisiera esperar a ese entonces, se pueda volver a someter a información pública. Y no tengan miedo ustedes a que se tramite de forma rápida todos y cada uno de los asuntos en los que todavía tenga yo responsabilidad para hacerlo. Mire, y por supuesto que ha habido consejeros de ordenación muy cualificados. Mire, aquí tiene uno, señor Lloret. Lo digo públicamente para que quede claro. Es decir, ha sido así y se ha trabajado en este tema, en este asunto. Y punto, no ha podido salir. Pero bueno, hay un informe, y ya que habla usted del PIOF, hay un informe hecho por el profesor Francisco Villar, redactor intelectual, entre otros, pero el líder redactor intelectual de la Ley del Suelo, con respecto al plan insular, que algunos de los que están en esta sala o representan a alguna organización política que está en esta sala, decían que era ilegal, que no podía hacerlo. Pues mira, fíjese, es más, ese dictamen dice que el plan insular se había tramitado conforme a derecho. Y se aprobó el 30 de junio, creo, un calendario para aprobarse, para un primer plazo para aprobarse inicialmente en diciembre. No pasa nada. Eso no toca el debate ahora. Ya del plan insular hablaremos. Ya eso será cuando toque y quien presida el cabildo, si es que toca. Lo que estamos aquí hablando hoy es de el trámite procedimental a un proyecto, propuesta de interés general de una industria de cine, aparejada, obviamente, eso sí, a la parte de un parque de realidad, en este caso, el que podría generar y va a generar empleo diversificado de calidad y complementar a nuestros espacios y a nuestros exteriores para la posibilidad de no solo rodar en la isla de Fuerteventura, sino generar contenidos, empleo distintos a los que actualmente nos quieren hacer algunos llegar ahora y en el futuro. Es decir, los que no tienen la posibilidad política de estar en las administraciones públicas, de camareros y camareras, en el ámbito de la hostelería, con todo el respeto del mundo, porque algunos que lo hemos sido, o plantar tomate, no creo que ustedes me lo puedan decir, yo al menos sí lo puedo decir porque nací en ellos, en los tomateros, y a mucha honra y yo con orgullo. Por lo tanto, creo que ha quedado perfectamente cuál es la definición, y no se trata de dejar una foto solo al presidente, no se trata de eso. Se trata que hay otras islas que también, no solo con estas empresas, con otras, que están en esa posibilidad y en esa carrera de ganar esos fondos Next Generation, pero si marcamos una hoja de ruta un poco más lenta de lo que se debería de marcar, probablemente, lamentablemente, nos podríamos quedar sin ello. Bueno, hay una propuesta de dejarlo sobre la mesa. ¿Votos a favor de dejarlo sobre la mesa? 12, ¿no? Son 2, 4, 6, 8 12. y 4, 12. Vale, perfecto. Sé que por votos 12 votos a favor de dejarlo sobre la mesa, se deja sobre la mesa. Habría que ver lo que votan. ¿Votos en contra? 2. ¿Votos a favor? Perdón, votos en contra, sí he dicho, votos a favor de dejar sobre la mesa, 12. ¿En contra? ¿Usted está en contra de dejarlo sobre la mesa? Claro. Sí, en contra. ¿En contra de dejarlo sobre la mesa? 2, 4, 6. Sí, lo estoy diciendo, son 10 contra 11. 10, 12. Pero no hacía falta, si ya tenéis la mayoría, ¿para qué estar? No, pero hay que ver si se abstienen o votan en contra. Vale, venga. Sobre todo por la responsabilidad no de los entiendo, acuerdos. A ver, Unidas Podemos ha votado dejarlo sobre la mesa o ha votado en contra de dejarlo sobre la mesa. Se ha dejado sobre la mesa por 12 votos a favor de dejarlo sobre la mesa y 10 en contra de dejarlo sobre la mesa.
La trascendencia es que aquellos que votan en contra no tienen responsabilidad de los acuerdos, los que votan a favor sí, los que se abstienen depende. Muy bien, gracias. Punto número 8, moción del Grupo de Coalición Canaria relativa al apoyo de la recuperación de las entidades sociales del tercer sector. Deja al vicepresidente un segundo. No voy al baño. El punto es el punto número 8, es una moción del Grupo de Coalición Canaria, de conformidad con el reglamento orgánico. Tiene la palabra el representante del grupo, don Adar Goma. Muchas gracias. ¿Me oye? Sí. Sí. Muchas gracias, señor secretario y señor vicepresidente. Intentaré ser rápido después de este debate intenso que hemos tenido en el punto anterior. El tercer sector de acción social se corresponde con esa parte de nuestra sociedad que siempre ha estado presente en las acciones que han tratado de hacer frente a las situaciones de desigualdad y de exclusión social. De esta manera, se define a este sector en la Ley 43/2015 del 9 de octubre del tercer sector de acción social, compuesto por entidades que conforman un aliado primordial en materia de atención y dotación de recursos a la población más vulnerable que se ve agravada tras la situación actual. Pero para poder llevar a cabo su trabajo es necesario que se cuente con el apoyo de la Administración pública. Sin embargo, en Canarias nos encontramos que plataformas de entidades sociales como la Coordinadora de Acción Social de Canarias denuncia públicamente a lo largo de estos meses la falta de una reformulación de criterios justos en la concesión presupuestaria de la convocatoria anual con cargo al 0,7% del IRPF, los retrasos en las convocatorias de régimen de subvenciones, así como la desidia de la Consejería de Derechos Sociales en la adopción de medidas cuando las propias entidades locales se encuentran abocadas en muchos de los casos de la desaparición de servicios de primera necesidad. Cuando hablo de la Consejería de Derechos Sociales me refiero de la Comunidad Autónoma de Canarias. Sobre noviembre del 2019, pocos meses después de que dicha consejería empezara a ser dirigida por la consejera doña Noemí Santana, la que tenía todas las soluciones para este departamento cuando se encontraba en la oposición, se anunciaba una modificación en las bases de las convocatorias que recogían recomendaciones del diputado del Común, pero que en palabras del propio director general no estaban consensuadas y que ya en 2020 se consensuarían unas nuevas. La realidad ha sido otra. Según las propias entidades, nos hacen llegar que es cierto que han existido problemas siempre en relación a las convocatorias de estas ayudas y subvenciones, pero que lo que ha pasado este año nunca había pasado, y no por la situación del COVID. Nos comentan ejemplos como que la plataforma online de solicitudes se caía y no se tuvieron en cuenta muchos de los proyectos que se presentaron a la hora de resolver, que el plazo de justificaciones para proyectos de un año pues se recortaba, o lo último es que aludiendo a problemas de personal que ya existían en esa consejería y no había sido un problema para las convocatorias, se decide que no se va a convocar la ayuda relacionada con cargo al IRPF, unos 9,3 millones de euros que se darán de forma directa. Curioso, un sistema que la propia consejera criticaba cuando era diputada, dando lugar a que los beneficiarios sean los mismos que en la anterior convocatoria o que se encontraran en reserva con proyectos en materia de vulnerabilidad y dependencia. Decisión que va en contra de la concurrencia competitiva y frente a la cual ya se han presentado varios recursos por diversas entidades. Desde Coalición Canarias creemos que es necesario mantener diálogo constante con las entidades sociales, sea cual sea su tamaño, y ayudarles al gran trabajo que realizan, con financiación y simplificando y facilitando la burocracia. Por ello es que proponemos para su aprobación al Pleno de la Corporación los acuerdos que están reflejados en la moción. El primero es instar a llegar a un acuerdo de modificar esas bases, reestructuración de las bases y criterios de concesión para que lleguen a un mayor número de colectivos. Y segundo, instar a la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias a que se reajusten los plazos de convocatorias en régimen de subvenciones en aras de evitar el sobrecargo y la desaparición de servicios de las entidades sociales del tercer sector de acción social. Muchas gracias. El consejero Andrés Briançon. Sí, gracias. Muchas gracias. Seré breve también.
Lo primero, pues poner en valor la labor de la Coordinadora de Acción Social de Canarias, entidad que desde su creación pues, hemos trabajado de forma muy conjunta. Y agradecer a la compañera Emma, sobre todo, que se ha volcado en mostrar las necesidades tan amplias y variadas, por desgracia, en este sentido. Lo que proponemos a los proponentes, siendo redundante, es que si quieren conseguir un consenso, un voto favorable, un voto unánime, es difícil partiendo de un choque frontal, ¿no?, contra la que es una compañera de este grupo, ¿no? No creo que seamos nosotros sospechosos de haber sido débiles en la crítica de la consejera de Asuntos Sociales, tanto en lo interno como en lo público. Pero afirmar en la exposición de motivos la desidia del Gobierno autónomo, concretamente la Consejería de Derechos Sociales, pues parece que no va muy dirigido a conseguir un consenso, ¿no? Quizás en vez de la desidia, pues la falta de los resultados idóneos o la falta de algún tipo de concepto que no sea gravoso y casi insultante para el esfuerzo que en la Consejería sin duda se está haciendo, a pesar de que hay mucho por recorrer. Por lo contrario, los puntos de acuerdo nos parecen correctos, son puntos con los que siempre nos hemos mantenido a favor y nuestro voto, si con esta pequeña modificación, pues podría ser a favor. Gracias. Gracias, consejero. Hola. Hola. Ah, bueno, no, igual está en pleno ya. Señor consejero, Partido Popular, adelante. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Bueno, simplemente manifestar nuestro voto favorable a la moción que presenta la Coalición Canaria. Hay que recordar que sobre el tercer sector, la Administración en general, todas las administraciones descansan gran parte de sus competencias y que además son capaces de llegar a realidades que la Administración ni llega ni detecta o que en ocasiones llega tarde y mal, ¿no? El tercer sector, de hecho, ha sido muy importante en la isla de Fuerteventura en los últimos 2 años. Hay que recordar pues, que hemos sufrido una crisis y seguimos sufriendo una crisis migratoria, que descansamos gran parte de la atención a esas personas sobre el tercer sector, mientras que el Estado ha recartado, por ejemplo, en el año 2020 la financiación de un 20 a un 14 y ahora nos encontramos pues, con estas cuestiones en el Gobierno de Canarias, donde se vuelve a demostrar que no es lo mismo, como una vez le dije al señor Pau Quiles, predicar que dar trigo, ¿no? Pues ahí tenemos a la consejera que tiene que dar trigo pues con esta ley del tercer sector que tanto criticó en la oposición. Bueno, simplemente manifestar nuestro voto favorable. Gracias. Gracias, Grupo Socialista. Don Víctor. Gracias, presidente. Buenos días. Buenos días. Se oye, sí. ¿Se oye? Sí. No. Bueno, un poco bajo, pero... Vale, buenos días a todos. Yo coincidiendo un poco con lo que dice el compañero Andrés, si hay una pequeña modificación de los antecedentes, pues igual también nosotros estaríamos también a favor, como no puede ser de otra manera, de apoyar su iniciativa, pero sí me gustaría decirle varias cosas. Esta no es una situación que se plantea ahora nueva. Durante muchos años, indistintamente, los gobiernos que han estado, las diferentes asociaciones y colectivos siempre han estado reivindicando esta situación que se está planteando, sobre todo lo que siempre se quiere decir es que sean unos criterios más objetivos, territoriales y de reparto justo. Lo que no puede ser es que siempre las grandes ONG que conocemos a nivel nacional, internacional, sean las que siempre se llevan el gato al agua y después las pequeñas asociaciones que podemos tener en Fuerteventura o en otras islas, pues que tengan esos problemas, ¿no? Con la situación pandémica, pues se ha visto sencillamente pues agravada la falta de recursos por parte de las asociaciones y peligra muy mucho el que sigan proyectos muy importantes en las islas. Agradecer sencillamente pues el esfuerzo que han hecho el tejido social, como no puede ser de otra manera, no solo en Fuerteventura, sino en Canarias. Creo además que debemos de trabajar en que facilitemos aún más las administraciones, el que se puedan garantizar esos proyectos que son estratégicos en la isla de Fuerteventura. Quisiera recordar además que el Cabildo de Fuerteventura, a pesar de la crisis que se está planteando, los convenios que se firmaron eran plurianuales. Por lo tanto, los más de 13.000
ciudadanos y ciudadanas de Fuerteventura que atiende el sector social tenía comprometido los dineros del 20 y del 21. Desgraciadamente estamos sin presupuesto a día de hoy, por lo tanto estamos en una situación caótica y grave en la UCI, por así decirlo, como está el tejido social, y a ver si somos capaces de sacar el presupuesto hacia adelante, sobre todo para contribuir con eso. Para terminar, los datos que la Consejería un poco nos remite es que este año se van a dar, pues en este caso, las subvenciones directamente, de manera directa. No serán de manera competitiva, sino serán analizadas por técnicos cualificados, y el compromiso que nos han planteado es que serán los convenios financiados en el primer trimestre de 2021. Por lo tanto, se puede venir un poco a solucionar las cosas. Y con eso, sencillamente, sale la intervención mía. Gracias. Gracias, consejero. Gracias, señor presidente. Por intentar contestar a lo que han dicho, por supuesto, estoy de acuerdo en que si se quiere quitar esa afirmación, ojalá le llegue a ella también y cuando le toque volver a la oposición también lo tenga en cuenta, cosa que no hacía cuando estaba ella. Agradecer pues a los grupos que han apoyado. Y coincido en muchos de los aspectos que ha dicho el consejero del Partido Socialista. Es una crítica que se ha venido desde hace tiempo. Aquí no cuestiono los colores políticos ni mucho menos. Es verdad que sí nos hacían llegar que este año el tema de la gestión ha sido más preocupante que otros años. Es verdad que en relación a las ayudas del IRPF estamos hablando que en el 2017, a través de una sentencia, fueron encomendadas pues, a la comunidad autónoma, y desde ahí es verdad que nunca se ha llegado a un acuerdo para poder evitar lo que usted comentaba. Por mi parte, nada, agradecer el apoyo y no. Gracias, consejero. Señor secretario, con las correcciones de esas afirmaciones de léxicos pretéritos, ¿votos a favor de la moción de coalición canaria? Unanimidad. Se aprueba. Punto número 9, dación de cuenta de los decretos de presidencia. Punto número 10, asunto de la presidencia no hay. Asuntos de urgencia tampoco. ¿Ruegos y preguntas? Tampoco. Sí, adelante, señor consejero. Muchas gracias, señor presidente. Muy brevemente, bueno, no quise hacerlo antes porque no eran puntos que sometía a votación. Bueno, pues en nombre de mi grupo y en el mío propio y en todos aquellos que quieran sumarse, sí que me gustaría hacer una especial mención al trabajo que ha venido desarrollando hasta hace poco, consejero del sector primario, Marcelino Cerdeña, en este cabildo. Creo que impulsando, con grandes dificultades que atravesaba el sector, impulsando acciones muy importantes, desde el pago de subvenciones que venían atrasadas de varios años y en la situación especialmente delicada de la pandemia, la COVID-19, con unas acciones de emergencia para paliar en todo lo que fue posible el sector. Y no solo ahí, en el ámbito de sus propias competencias, sino, yo creo que fue y ha sido decisiva su presencia en este cabildo, para que también en su condición de alcalde de Betancuria saliera adelante pues, una lucha de prácticamente una década en cuanto a la modificación de unos criterios más solidarios del REF que hagan que este municipio, capital histórica de Canarias, pueda salir adelante en las mejores condiciones. Lo hacemos en nombre del grupo y, por supuesto, abierto que pueda ser extensivo de todos los grupos si lo tiene a bien. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor consejero. Yo no quise intervenir al principio, aunque lo agradecí y tal. No sabía si era oportuno o no, no sabía si iba a ofender o no. Ya que usted lo ha hecho, yo creo que era lo que tocaba. Pero no quería yo ofender con este asunto. Pero en cualquier caso, decirles que efectivamente, al menos yo personalmente agradezco el esfuerzo que se ha hecho en un año muy complicado, muy difícil, sobre todo en un sector que también, como todos, pero que lo ha pasado y lo sigue pasando francamente mal, y agradecer ese esfuerzo que se ha tenido. En cuanto a la lucha con respecto al régimen económico y fiscal, lo sé sobremanera porque, entre otras cosas, cumpliré con los acuerdos que tomo y, sobre todo, aunque afecte a organizaciones políticas en las que gobiernan otros municipios. Creo que era algo justo, solidario en el reparto de bienes y que
Debo de agradecer también al consejero de Economía y Hacienda que finalmente quiero recordar, el 11 de diciembre se haya enviado toda su documentación y cuanto antes pueda disfrutar creo que el reparto justo, solidario de los recursos de esta isla. En cualquier caso, vaya por delante el reconocimiento personal del grupo político también del Partido Socialista. Entiendo que también Coalición Canaria y Partido Popular están en esa labor y toda aquella persona que preste o esté como consejero y consejera de este Cabildo Insular obviamente merece esa mención. Y si me gustaría, señor secretario, si puede ser literal las palabras que ha dicho el señor consejero y que conste el agradecimiento de todos los grupos a los servicios. ¿De acuerdo? Pues se levanta la sesión. Gracias.